Saludos mis hermanos, ¿cómo están? Que Dios les bendiga a ustedes, amigos y hermanos. En este momento vamos a continuar con nuestro estudio de la palabra de Dios y veremos una vez más en el libro de Hebreos lo que Dios tiene preparado para nosotros en el capítulo 12 y en el versículo 16, que nos dice de la siguiente manera en Hebreos capítulo 12 y en el versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Oremos, por favor. Padre bendito y amado, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nos acercamos a ti en oración para darte gracias por tu amor, por tu bendición, tu cuidado, tu protección en estos momentos difíciles que el mundo está viviendo. Rogamos, Padre, que en este momento tú abras nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos, para poder ver y entender la verdad de tu palabra, la Biblia, y permitir que ella nos pueda enseñar para nosotros ser fortalecidos y no caer en el pecado. Úsame una vez más como tu siervo para compartir tu palabra con sencillez, claridad y amor. En el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Basado aquí en Hebreos capítulo 12, en el versículo 16, que nos dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Quiero compartir el tema Esaú y la fornicación. Un tema muy de contingencia en este tiempo. En la Biblia siempre nosotros vamos a encontrar principios bíblicos que rigen las relaciones familiares. Si nosotros queremos tener una buena vida ante los ojos de Dios y de nuestros semejantes, tenemos que conocer el consejo de la palabra de Dios, tener un entendimiento de la estructura de la familia en la Biblia. La familia en la Biblia es un cuadro de la relación entre Cristo y su iglesia. Y a través de la Escritura nos damos cuenta que fue Dios quien estableció el matrimonio. Hay 3 instituciones que hasta el día de hoy están vigentes y que la estableció Dios. Primero, el matrimonio. Segundo, el Estado, el gobierno. Y tercero, la iglesia. En estos tiempos que estamos viviendo, aún los propios creyentes se han vuelto fornicarios al igual que Esaú. Quiero compartir el tema, como dije, Esaú y la fornicación. En primer lugar, vamos a ver el fruto de su pecado. El fruto del pecado de Esaú. Todo comenzó porque Esaú no supo honrar a sus padres. En sus Biblias, por favor, en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, el Señor establece con claridad la ley que dio a los hebreos. Capítulo 20 del libro de Éxodo, en el versículo 12, la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Quizás tú estás pensando en este momento, pero espera un poquito. Estos hombres, o en este caso Esaú, no estaba viviendo en el tiempo de la ley. Claro, tiene razón. Sí, Esaú todavía no contaba con los mandamientos en sus manos. Pero lo interesante es, yo te pregunto, ¿y por qué Jacob honró y respetó a sus padres? Si era hijo del mismo padre y la misma madre. Como vamos a ver en un rato, ¿por qué Esaú, a propósito, desobedeció a sus padres para airarlos? ¿Te fijas? Así que siempre el hombre le anda buscando la quinta pata al gato. Pero el gato no tiene una quinta pata, lo que tiene la quinta es la cola. Así que no estemos confundiendo Chana con Juana. Entonces, él deshonró a sus padres.
¿Cómo lo deshonró? La Escritura, en la palabra de Dios, nos dice que él amargó las vidas de sus padres. En el libro de Génesis y en el capítulo 26, quiero invitarles a mirar aquí en Génesis 26 el versículo 34 y 35. Observa, Génesis 26, 34 y 35. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y a Basemate, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Te fijas que él sabía hacer lo bueno y no lo hizo? La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que él abiertamente deshonró a sus padres, y no solamente le deshonró, sino que hizo algo casándose con mujeres no hebreas para airarlos, para amargar a sus padres, para causarle dolor a sus padres. No solamente eso, sino que él también fue un hijo que desobedeció a sus padres. El capítulo 28 del libro del Génesis, en el versículo 8, observemos, Génesis capítulo 28, versículo 8, veamos, y vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Naibot, además de las otras mujeres. Aquí vemos abiertamente que este hombre, Esaú, toma una tercera mujer como esposa, sabiendo que a su padre esto le parecía mal. Así que aquí no estamos hablando de un hombre pequeño, no estamos hablando de un niño ni un jovencillo. Vimos que recientemente que a los 40 años se casó. Y después, al pasar el tiempo, busca una tercera mujer. En circunstancia que del principio Dios había dicho que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y hasta ahora él está casado con 3. Dios nunca bendijo a nadie que tuviese más de una mujer. El fruto de su pecado porque deshonró a sus padres. No solamente eso, sino porque, como ya hemos visto, porque fue un fornicario. Acabamos de ver que este hombre tomó a Judith, hija de Beri. Luego a Besamet, hija de Elón. Y esa actitud fue para provocar una amargura de espíritu a su padre y también a su madre. Posteriormente a eso, tomó a Maalat, hija de Ismael, que también le parecía mal a su padre. Así que vemos aquí abiertamente un hombre que le gustaba hacer lo malo. Le gustó, él disfrutaba con amargar a su padre y a su madre, siendo un adulto, siendo una persona mayor. Esaú y la fornicación, el fruto, vemos ahí el fruto de su pecado. Es cierto que en la Biblia hay 2 tipos de fornicación o adulterio que al final es lo mismo. Uno es el espiritual y el otro es físico, ¿verdad? En segundo lugar, quiero compartir el tema. Recuerde que estamos hablando acerca de Esaú y la fornicación. La fornicación es fruto del diablo. Abiertamente, la fornicación es fruto del diablo. ¿Por qué lo sé yo? Porque en la Biblia, en la ley, en el libro de Éxodo capítulo 20, por favor observemos, aquí en Éxodo capítulo 20, en el versículo 14, Dios estableció en la ley a los hebreos y le dijo: no cometerás adulterio. Y el adulterio, en el fondo, es lo mismo que la fornicación, con la gran diferencia que uno está casado, el otro está soltero, pero el acto es el mismo. La consumación es lo mismo.
Es la misma relación física, ¿ya? E ilícita. Así que el adulterio y la fornicación es pecado, es el mismo pecado. ¿Por qué? Porque en la consumación es la relación ilícita. Ambas. No hay diferencia en ninguno de los dos. Estamos hablando de la fornicación. La Escritura, la palabra de Dios nos enseña que estas cosas son del diablo. Porque muchas veces uno, aunque no lo haga en una consumación ilícita, físicamente hablando, el Señor nos habla del adulterio de corazón. Observemos, por favor, en el libro de Mateo, hablando el Señor Jesucristo en el capítulo 5 del libro de Mateo, vemos que el Señor Jesucristo dijo lo siguiente en el versículo 28. Observe, por favor. Mateo capítulo 5, versículo 28. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Tan solo por mirarla y codiciarla y desearla, cuando ya nos imaginamos aquello, es como que si nosotros nos hubiésemos acostado con aquella mujer. Aunque no haya consumación, pero mentalmente, en el deseo del corazón del hombre, está aquello. Por eso debemos de cuidarnos, porque el diablo siempre va a estar tentándonos a cada uno de nosotros. Y allí vemos algo muy interesante. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene el adulterio de corazón? La Escritura, la palabra de Dios, nos enseña en el hermoso libro de Santiago, en el capítulo 1, nos da a nosotros la respuesta a esta pregunta. Santiago capítulo 1. Y observemos, por favor, en el versículo 15. Observemos, ¿de dónde viene este pecado? Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que todo el problema está en la mente y en el corazón del individuo en cuanto a su propia concupiscencia. Si el hombre tiene una sucia concupiscencia, va a pecar. Y la concupiscencia, mi amigo y hermano, nos lleva, escúchame bien, la concupiscencia del individuo nos lleva a la pornografía. Conozco muchísimos creyentes que tienen ese problema. Amigos, cristianos, en muchos lugares, que la concupiscencia los lleva a la pornografía. La concupiscencia a través de la pornografía te puede llevar a la masturbación. Y la concupiscencia no solamente te lleva a la pornografía, a la masturbación, sino que también te va a llevar a la violación. ¿Por qué hay tantos hombres, aún hombres viejos, de edad, que se han violado a sus nietas? ¿Por qué lo vemos? Todo parte aquí, en la mente y en el corazón del hombre. Porque el hombre tiene su mente y su corazón sucio. El problema está en su propia concupiscencia. Siempre el hombre procura de culpar a otros. El hombre dice, no, que la niña, la joven iba con una falda muy pequeña.
O como se dice, en la primera mirada no hay pecado, pero cuando nosotros nos devolvemos a echar una segunda mirada, ya esa segunda mirada va con otra intención. Por eso que nosotros como creyentes debemos de cuidarnos, porque el diablo, déjame decirte, el diablo trabaja en este pecado en la gran mayoría de los creyentes. Muchos creyentes han sido destruidos, no importa la edad que tengan, a través del problema, como dice la Escritura, la palabra de Dios, la concupiscencia. Porque está en mí, donde quiera que yo vaya. Y ahora que tenemos que estar casi todos encerrados en nuestras casas, ¿qué va a usar la gente? ¿Qué va a hacer la gente si no puede salir de su casa? Meterse a Internet. Y Internet está plagado de inmoralidades. Está plagado. Entonces, ese es el problema que vemos nosotros abiertamente hoy en la sociedad y en el creyente. Yo estoy hablando de creyentes. Por eso, hermanos, por eso, amigo, a través de la Escritura, la palabra de Dios, Dios estableció el matrimonio para poder evitar este problema con el hombre. Para que el hombre no esté pellizcando la uva ajena, Dios creó el matrimonio. Vamos a la Escritura, la palabra de Dios, por favor. En el libro de Corintios, la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, observemos aquí que el apóstol Pablo nos dice lo siguiente en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6 y en el versículo 13. Observa, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como las otras destruirá Dios. Y agrega, pero el cuerpo del creyente no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo del creyente, que es la iglesia. ¿Te fijas? Una vez que el hombre ha sido salvo, no debe estar la fornicación en su mente ni en su corazón. Porque desde el momento que el creyente reconoció al Señor como su Señor y Salvador, reconoció que es pecador, se arrepintió de sus pecados, confesó sus pecados al Señor, el Espíritu Santo de Dios entró en él. Por consiguiente pasó a ser un santo. Por eso el Señor dice aquí, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. ¿Estamos claros? La Biblia es clarísima, es muy clara. Fíjate en el capítulo 7 del mismo libro. Primera carta de Pablo, capítulo 7, versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, observa, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Así que notamos aquí que el apóstol Pablo, hablando, siendo inspirado por el Espíritu Santo, reconoce que Dios creó el matrimonio y que el hombre ha de ser fiel a su mujer y la mujer ha de ser fiel a su marido. Y ninguno de los dos debe andar en este pecado de la fornicación. ¿Estamos claros? Dios creó al matrimonio para protegerlo. Y cuando hay este tipo de pecado en la vida del creyente es porque uno o el otro en el matrimonio, él anda mal espiritualmente o ella anda mal espiritualmente o ambos andan mal espiritualmente y están pecando.
están haciendo cosas que no corresponden. Por eso, nosotros tenemos que estar en la Escritura. Una persona va a caer en el pecado, va a caer en el pecado cuando se aparta de los principios de este bendito libro. Si tú estás llenando tu mente con pecado, si tú estás llenando tu mente con pornografía, vas a ser un carnal, vas a ser un cristiano carnal. Pero si tú llenas tu mente con lo que dice la Biblia, tú vas a pensar en las cosas divinas, en las cosas de Dios. Por eso, desde el principio, dijo el Señor Jesucristo, desde el principio Dios estableció el matrimonio. Vamos al libro de Mateo y en el capítulo 19, Mateo capítulo 19, en los versículos 4 al 6. Veamos lo que dijo el Señor aquí. Mateo 19, versículos 4 al 6. Dice, Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Así que vemos aquí abiertamente, una vez más, ahora al Señor Jesucristo, reconociendo y bendiciendo, valorando lo que Dios había dicho en el Génesis. En cuanto al matrimonio, el diablo, hoy más que nunca, viene separando los matrimonios. Es muy curioso. Hoy es más fácil divorciarse que casarse legalmente. Cuesta menos dinero y es más rápido. ¡Qué increíble! El mundo patas para arriba. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué Dios dice que el hombre no debe ser un fornicario? Que su cuerpo debe ser un cuerpo santo. Muy interesante, porque Dios tiene un deseo para cada cristiano. Y eso es que sus hijos sean sabios. Dios quiere que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, seamos sabios en cuanto a este tema de la fornicación. En su Biblia, por favor, en el libro de Proverbios y el capítulo 6. Proverbios, capítulo 6, aquí vemos con claridad lo que nos dice el libro de Proverbios, capítulo 6, y en el versículo 32. Observa, Dios quiere que sus hijos sean sabios. Versículo 32, capítulo 6 de Proverbios. Mas el que comete adulterio, fíjate lo que dice, es falto de entendimiento. Observa. Repito. Proverbios capítulo 6, versículo 32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Vale decir, no entiende los principios bíblicos. Es como decimos en Chile, le faltan palos para el puente. Interesante. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Fíjate que el adúltero o fornicario corrompe su alma, no tan solo su cuerpo. ¿Me has entendido bien, mi amigo? ¿Has entendido bien, mi hermano? Corrompe su alma, no tan solo su cuerpo. Versículo 33. Observa. Heridas y vergüenza hallará. ¿Quién? El fornicario o adúltero. Heridas y vergüenza hallará. Y su afrenta, su pecado, nunca será borrada.
¿Qué te parece? Hoy en día es tan fácil para el hombre, y el hombre se jacta de la fornicación y adulterio. El hombre se jacta porque se acuesta con una o con otra. Cuando un padre tiene un hijo que tiene aquel hijo con varias mujeres, dice, hijo de tigre, saca pecho. Eso se ve en la humanidad. Pero yo lo voy a mostrar por la Biblia, porque a mí Dios me comparte la Escritura y mi responsabilidad es enseñar lo que la Biblia dice. ¿Te gusta a ti o no te guste? ¿Me gusta a mí o no me guste? Lo siento. Estamos bajo los parámetros divinos, bajo lo que la Escritura, la palabra de Dios nos dice. Y aquí abiertamente vemos que Dios quiere que sus hijos sean sabios. El cristiano sabio jamás va a fornicar. El cristiano sabio jamás va a adulterar, ni con su corazón, menos con su cuerpo. ¿Estamos claros? Dios desea, en primer lugar, que sus hijos sean sabios. Interesante. En segundo lugar, Dios desea que sus hijos sean puros. ¿Me escuchaste bien? Dios desea que sus hijos sean puros. ¿Se puede? Claro que se puede. Vamos a la Escritura. En la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 5. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 5 y en el versículo 22. Observa el consejo que Pablo da a Timoteo. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Y esa es una gran verdad. Lo he visto. Cuando se hace eso con rapidez, no da resultado. Ni participes en pecados ajenos. ¿Estamos? Pero mira, ¿cómo concluye este versículo? Estamos en 1 Timoteo, capítulo 5, en el versículo 22. Ni participes en pecados ajenos. Concluye diciendo, consérvate, ¿qué dice? Puro. Este joven Timoteo era un pastor que estaba pastoreando la iglesia de Éfeso. Por eso que Pablo le da muchos consejos. Por eso que le escribe 2 cartas a él, conocidas como las cartas pastorales, porque Timoteo era un joven pastoreando en una iglesia tremendamente idólatra. Tremendamente idólatra. Una ciudad idólatra total. Y Pablo le aconseja a este joven, consérvate puro. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que Dios quiere que sus hijos sean sabios. Porque Pablo sabía que Dios deseaba que sus hijos sean puros. Y en tercer lugar, yo veo otra cosa importante aquí, es que Dios desea que sus hijos sean santos. Santos. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6. Observemos. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. El apóstol Pablo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Mire qué interesante. La Escritura dice que de que el hombre confesado sus pecados a Dios, se arrepintió de sus pecados, ha dicho con su boca que Jesús es el Señor y que el Señor resucitó entre los muertos, el Espíritu Santo de Dios entra en su vida y el hombre pasa a ser templo del Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Vale decir, desde el momento que soy salvo, yo pierdo la autoridad de mi vida. Y Cristo pasa a ser el Señor de mi vida. Y de tu vida. ¿Estamos claros? Versículo 20. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro
espíritu, los cuales son de Dios. Dios hizo un cuerpo santo, por consiguiente yo he de dar toda la gloria y la honra al Señor Jesucristo en la vida. ¿Cuántas veces hemos oído decir a personas y a una creyente, es que mi vida es mi vida y yo con ella hago lo que yo quiero? Nadie, ningún ser humano es dueño de su vida. Porque los que no son creyentes, los que no son hijos de Dios, su vida, su amo es el diablo. Son hijos del diablo. Y el que ha confesado sus pecados al Señor Jesucristo, su amo es Dios. Por consiguiente, el hombre siempre está bajo otra autoridad. Así que ninguno puede decir, mi vida es mía y con ella yo hago lo que yo quiero. Eso no aparece en ninguna parte de la Biblia. No hay nadie que pueda decir y apropiarse de aquella frase. Porque es una mentira total del diablo. Para concluir, Esaú y la fornicación estamos tratando. El cristiano debe de aprender a huir de la fornicación. Es preferible que te digan 1000 cosas. Que te digan que eres un poco hombre, que eres mariquita, que no te gustan las mujeres, montón de cosas. Es preferible que el hombre le diga un montón de cosas antes que tú pierdas tu sabiduría, tu pureza y tu santidad. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, primera carta del apóstol Pablo, a los Corintios, capítulo 6. Aquí el apóstol Pablo nos dice en el versículo 18 lo siguiente. Observa, 1 Corintios 6, 18, dice, huid de la fornicación. Huid. Es un mandato. Porque es un imperativo, no está mandando el Señor a cada creyente a huir de la fornicación. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y ya vimos que el cuerpo del creyente fue comprado por la sangre de Cristo y pasa a ser un templo del Espíritu Santo. Así que es muy claro esto. Más vale huir. ¿Has pensado alguna vez o te has preguntado alguna vez qué hubiese pasado si José, el hijo de Jacob, estando en Egipto, aquel día cuando la esposa de Potifar preparó todo el palacio y no permitió ese día que ningún otro trabajador entrara, tan solo José, y ella que venía diciéndole por mucho tiempo, duerme conmigo, duerme conmigo, duerme conmigo. ¿Has pensado si Dios hubiese exaltado a José hasta donde Dios le puso? Si José se hubiese acostado con aquella mujer, yo estoy completamente seguro que no. Estoy completa, por todo lo que he conocido en la Escritura. Jamás Dios lo hubiese usado. Dios, vamos a ver cuando concluyamos el último versículo en este momento, que Dios le da demasiada importancia a la pureza del hombre, de su cuerpo. Qué interesante. ¡Huid! ¡Huid!, le dijo el apóstol a los creyentes en Corinto, porque la ciudad de Corinto era una ciudad no solamente completamente idólatra, sino que era una ciudad tan inmoral que era impresionante, como puerto que era. Que los hombres, para ir a prostituirse, en aquel entonces la historia dice que los hombres decían, vamos a Corinto a corintiarnos.
Corintiarnos era vamos a prostituirnos. Pablo, bajo ese concepto, ustedes nada más tienen que leer el capítulo 5, 1 Corintios, donde un joven de la iglesia, que era miembro de la iglesia, se estaba acostando con su madrastra. Y la iglesia no decía nada, como montones de pastores en el día de hoy, que no se atreven a predicar nada que tenga que ver con el sexo. Huid, el consejo de Pablo a los Corintios, huid de la fornicación. La fornicación y el adulterio, escucha bien, será juzgado por Dios. La fornicación y el adulterio será juzgado por Dios. En el libro de Proverbios, en el capítulo 29 de Proverbios, veamos aquí lo que la Escritura nos dice en el versículo 26. Proverbios capítulo 29, versículo 26. Dice, muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Más de Jehová, Proverbios 29, 26, más de Jehová viene el juicio de cada uno. Un día tú y yo estaremos frente a Dios. Te guste o no, quieras o no, cada ser humano va a pasar frente a Dios. ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Con tu vida? El fornicario o adúltero será castigado. ¿Me escuchaste bien? El fornicario adúltero será castigado. Proverbios capítulo 6, versículo 29. Proverbios capítulo 6, versículo 29. Observa lo que dice la Escritura, la palabra de Dios aquí, en Proverbios capítulo 6, versículo 29. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que le toque. Mire qué interesante. Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que lo tocare. Así que nadie va a poder decir, a mí nadie me vio. Porque Dios sí, porque Él es Dios. Así que ten mucho cuidado, mi amigo. La Escritura, la palabra de Dios dice que el fornicario o adúltero no entrará al cielo. Qué interesante. En el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 21 y en el versículo 8, observemos lo que dice la Escritura, capítulo 21 en el versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios o adúlteros, que es lo mismo, y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Le dará Dios o no importancia a la fornicación y al adulterio? Claro que sí, claro que sí. Claro que sí. Dios es un Dios que le gusta la pureza. Y para concluir, quiero mostrarte un pasaje que me lo concedió el Señor cuando recién llegué aquí. Pensé en eso. Me pregunté por qué no lo había puesto y lo agregué. Se encuentra en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14. Aquí en Apocalipsis, capítulo 14, encontramos que él comienza hablando en este capítulo acerca de los 144.000 sellados, que son solo judíos, hebreos. Corre por sus venas sangre hebrea. No hay ningún gentil aquí metido. 144.000 hombres solteros, y escúchame bien, y vírgenes. ¿Por qué la Escritura dice que son vírgenes? Vamos a leer. Versículo 1, Apocalipsis 14, versículo 1. Después miré y aquí el Cordero, Jesucristo que está con mayúscula, Cordero estaba en pie sobre el monte Sión. Y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno.
Y la voz que oí era como arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía entender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Observa el versículo 4, por favor, Apocalipsis 14:4. Estos, los 144,000, estos son los que no se contaminaron con mujeres. ¿Escuchaste bien, mi hermano, mi amigo? Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Será que Dios le da importancia a la virginidad? ¿Será importante la virginidad para Dios? Claro que sí. Claro que sí. Lo enfatiza aquí. Ningún servidor del Señor es un hombre sucio. Dios busca la perfección. Por eso quiere Dios sabiduría. Que el hombre sea sabio, que el hombre sea puro y que el hombre sea santo. Porque aquí estos hombres estaban haciendo un servicio santo para Dios. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Primicias, los primeros. Qué interesante. Y los primeros para Dios eran vírgenes. Por eso, mi amigo, por eso, mi hermano, tú debes de cuidarte. Por eso debes enseñarle a tus hijos esta escritura, estas enseñanzas. Es impresionante lo que estamos aprendiendo en la vida de este hombre llamado Esaú. Espero que tú consideres esta escritura, que la estudies, que medites en ellas y veas qué es lo que Dios quiere para ti y qué es lo que Dios quiere para mí. Ya hemos visto la santidad, la pureza, la santidad y la sabiduría. Y esas cosas, esas 3 cosas las podemos encontrar en la Escritura, la palabra de Dios. Mientras nosotros más tiempo pasamos en ella, más la Biblia nos limpia. Porque Jesucristo le dijo a los apóstoles, ya vosotros estáis limpios por las palabras que os he hablado. Que Dios te bendiga y te guarde. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, porque ella una vez más nos ha hablado con claridad, con sencillez. Cuando nosotros permitimos que tu palabra, la Biblia, nos hable, podemos entender tu voluntad y conocer tu corazón. Y ahora, Padre, nos has enseñado que nosotros como creyentes no debemos ser fornicarios ni adúlteros. Debemos ser un hombre o una mujer santa para ti, porque tú nos has salvado con la sangre preciosa de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, amigos y hermanos. Muchas gracias.